Hola chicos, buen día. Ahora les voy a explicar. El día de ayer vimos el video de cuando tengo dos fuerzas, cuando son dos fuerzas y calcular la fuerza resultante. El día de hoy vamos a ver un caso cuando las fuerzas concurrentes son más de dos. En este caso tengo un problema que tiene cuatro fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Si se fijan, están nombradas en un sentido horario. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. ¿Qué va a cambiar respecto al ejemplo que vimos de dos fuerzas? Pues que ahora no voy a aplicar el método del triángulo para resolverle. Voy a tener que descomponer las fuerzas. ¿Cómo voy a hacer una descomposición de fuerzas? Buscando las componentes de las fuerzas. Necesito identificar primero cuántas fuerzas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas. Es el primer paso que tengo que hacer. Identificar. Y luego voy a identificar aquellas fuerzas que tengan componentes tanto en X como en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que no estén ni sobre el eje de las X ni sobre el eje de las Y. Es decir, que tengan un ángulo. ¿Cuántas fuerzas tengo que tengan un ángulo? 2, la F2 y la F4. Y voy a hacer la descomposición de esas fuerzas porque tiene componentes en X y componentes en Y. ¿Cómo calculo una componente en X y una componente en Y? Aquí está. Las componentes en X se van a calcular multiplicando el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Las componentes en Y, ¿cómo se van a calcular? Multiplicando el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Ok, si se fijan, esta F2 tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Esta fuerza 4 tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Sale? Entonces, ya sé cómo calcular componentes en X y componentes en Y. Parto de ahí. Ahora, fíjese bien, necesito saber todas las fuerzas que están en X y todas las fuerzas que están en Y. Este símbolo significa sumatoria, es decir, voy a sumar todas las fuerzas que tengo en X o que actúan en X, al igual que todas las fuerzas que actúan en Y. Es una sumatoria, ¿sale? Aquí, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo voy a saber yo qué fuerza actúa en X o cuáles fuerzas actúan en X? Recuerde que el vector fuerza está representado con una flechita, que es el sentido que tienen, ¿verdad? Es el sentido. Entonces, para las fuerzas en Y, voy a verificar que esa flechita del vector, que ese sentido vaya o a la derecha o a la izquierda. Todos los vectores que vayan a la derecha o a la izquierda tienen presencia en X. Aquí, de las cuatro fuerzas, ¿cuáles tienen presencia en X? Me voy una por una. F1, ¿va hacia la izquierda o hacia la derecha? No, va hacia arriba. Esa no tiene presencia en X. No la tomo en cuenta. Fuerza 2, va a la derecha, tomando como referencia el origen, ¿verdad? De las fuerzas. F3, va hacia la derecha. F4, va hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, descarto F1 y trabajo con F2, F3 y F4. Ojo, voy a trabajar en X. Entonces, esta fuerza 2 voy a necesitar su componente en X, que se calcula multiplicando el valor de la fuerza con el coseno. Fuerza 2 por el coseno del ángulo más. ¿Por qué más? Porque todo lo que va a la derecha en X es positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo. Y como esta fuerza 3 va a la derecha, es positiva, más F3. Esta fuerza 3 la dejo como tal porque no hay ningún ángulo que infiera en ella. Y le resto F4. ¿Por qué le voy a restar F4? Porque va a la izquierda. Y al igual que F2 tiene un ángulo de acción, entonces voy a multiplicar su valor por ese ángulo, por el coseno de ese ángulo, perdón. ¿Sale? Ya tengo acomodadas mis fuerzas en X, ahora fuerzas en Y.
¿Cuándo voy a considerar una fuerza en Y? ¿Cuando vaya hacia arriba o cuando vaya hacia abajo? De esas 4 fuerzas, ¿cuáles van hacia arriba y cuáles van hacia abajo? F1 sí va hacia arriba. F2 también va hacia arriba. F3 no. F3 va nada más sobre el eje de las X hacia la derecha. Esa la descarto. F4 sí va hacia abajo. ¿Okay? Entonces, en Y, todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Empezando con F1, va hacia arriba es positivo, pero como está exclusivamente sobre el eje de las Y, no hay ningún ángulo que infiera en ella, entonces no le pongo ángulo. F2, como este F2 sí tiene un ángulo de acción de esa fuerza, entonces voy a multiplicar por el seno de ese ángulo, porque estamos trabajando con Y. Recuerden lo que vimos acá. Cuando trabajo en X es el coseno, cuando trabajo en Y, el seno. Y la fuerza, aquí me equivoqué, aquí es negativo el valor, porque va hacia abajo. La fuerza 4 va hacia abajo, entonces es negativo, se resta. Y al igual tiene un ángulo que infiere por el seno de ese ángulo. ¿Qué me toca ahora hacer? Sustituir valores. ¿Cuánto vale la F2? 3 newtons. 3 por el coseno de esa fuerza, que es 20. Más, ¿cuánto vale la fuerza 3? 4 newtons. Menos, ¿cuánto vale la fuerza 4? 2 newtons, que multiplica el coseno del ángulo, que es 40. ¿Cómo me quedaría acá? En la Y. F1, ¿cuánto vale? 2.5, le pongo directo porque no tiene ángulo, más F2, 3 por el seno de 20, que es el ángulo, menos F4, que es 2 por el seno de 40. ¿Ok? Hacemos 2 cálculos. Rapidito con la supercalculadora. 3 por el coseno de 20 más 4 menos 2 por el coseno de 40 más 4 menos 2 por el coseno de 40 me da 5.28 positivos. 5.28 newtons va a ser la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. 2.5 más 3 por el seno de 20 menos 2 por el seno de 40 me da 2.24. 2.24 newtons. ¿Qué es lo que buscamos, muchachos? Que de tener muchas fuerzas, en este caso 4, me queden 2. Una fuerza en X y una fuerza en Y. Teniendo esas 2 fuerzas, voy a sacar la resultante. ¿Cómo voy a sacar la resultante? Dibujo mi plano cartesiano. XY, acuérdense que esto es Y, acuérdense que esto es X. Fíjese bien, si este valor me da positivo, quiere decir que esta fuerza la voy a representar del origen hacia la derecha, porque está en X. Si me diera negativo, va hacia la izquierda. En este caso, como es positivo, lo ponemos hacia la derecha. Es 5.28 newtons. Hacia acá me queda a mí F de X, que es igual a 5.28 newtons. F de Y, fuerza en Y, que es positiva también, va hacia arriba. Si fuera negativa, fuera hacia abajo. Guardando las proporciones, si este vale 5, el módulo, el tamaño, pues este va a valer más o menos la mitad. Entonces lo hago un poquito más pequeño. Y aquí tengo fuerza en Y, que son 2.24. Ok, ahora sí, teniendo 2 valores nada más, armo lo que ya sabía previamente. Proyecciones paralelas a cada vector y del origen a la intersección voy a tener mi fuerza resultante.
Se formaron dos triángulos rectángulos. Ahora sí voy a poder trabajar con teorema de Pitágoras. F de R, la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de mis fuerzas al cuadrado. Como quiero la fuerza resultante, le quito el cuadrado sacándole raíz a la suma. F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado. Fuerza resultante, la raíz. ¿Cuánto vale Fx? 5.28. Lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto vale Fy? 2.24. Lo elevo al cuadrado. Vamos a usar la supercalculadora. Sería raíz cuadrada de 5.28 al cuadrado más 2.24 al cuadrado. Me da 5.73. 5.73. De esta manera, yo calculo la fuerza resultante. Ahora, si el problema me dice, ¿sabes qué? Quiero también el ángulo que forma con la horizontal. No voy a utilizar ley de senos, voy a utilizar la función trigonométrica que se llama tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De este ángulo, ¿cuál es el opuesto? 5.28. ¿Cuál es el adyacente? Perdón, el opuesto es 2.24 y el adyacente, que es este de aquí, 5.28. ¿Sale? Entonces, la tangente del ángulo. Como yo lo que quiero es el ángulo, entonces mando la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo voy a poner acá. Tangente inversa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Que es este de aquí. 2.24, porque es una proyección de este vector. 2.24. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Que es este. 5.28. Utilizamos la calculadora. Tangente inversa se hace con la segunda función de tangente de 2.24 entre 5.28. 22.98. El ángulo es igual a 22.98. De esta manera se resuelve un sistema de más de dos fuerzas, con componentes en X, componentes en Y, para que me queden dos vectores, uno en X y uno en Y. Los represento, formo un triángulo rectángulo y utilizo Pitágoras y tangente inversa. Gracias, chicos.